Lucas capítulo 10, verso 1 al 12. Características esenciales de un misionero del Señor Jesús. Leo el verso 1. Después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar a donde debía de ir. Y he aquí, yo os envío como corderos en medio de lobos. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid paz sea a esta casa. Y si hubiere allí algún que paz, y posad en aquella casa, misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. Y sanad a los enfermos que en ella haya, y decidles se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Aún el polvo de vuestra ciudad que se ha pegado a nuestros pies, los sacudimos contra vosotros. Pero sabed esto, que el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Oremos. Padre, en esta hora damos gracias por darnos el privilegio de venir a rendirte culto. Te hemos cantado, hemos celebrado la cena, nos hemos gozado los unos a los otros, hemos confiado que si estamos aquí es porque tú lo has permitido. Nosotros creemos que has dejado tu palabra. No hay revelación más grande que esta, tu palabra, las sagradas escrituras. Te pedimos que por ella nos bendigas, nos hables y satisfagas nuestros corazones, nuestras almas se gocen en ti. Oramos para que hoy que hemos venido a este servicio cultico no salgamos como entremos, sino que salgamos bendecidos, contándole a otros lo que tú has hecho con nosotros en esta mañana. Pero oramos si hay alguien de medio de nosotros o que está viendo este video que no te conoce, que por favor tú le abras el entendimiento para que el evangelio venga sobre ellos y también les bendiga. Porque te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Tome su lugar, por favor. La estrategia del Señor Jesús para anunciar el reino de Dios en el mundo no ha cambiado. ¿Saben una cosa? El día que Él vino sobre este mundo, Él planeó, Él puso una estrategia, pero la estrategia no ha cambiado. Primero, cuando Él aparece en la escena, Él aparece diciendo el reino de Dios se ha acercado, y primero llamó a unos cuantos, llamó a 12 personas, 12 los cuales fueron sus apóstoles, aquellos que iban a ser y son y serán el fundamento de la iglesia. Luego de sus discípulos había una multitud de personas siguiéndole, pero muchos de manera genuina fueron sus discípulos y le plació llamar a otros para continuar con su mensaje, para continuar con su misión. Hasta este momento hemos venido estudiando de manera sistemática y consecutiva, de manera expositiva, el Evangelio de Lucas. Hasta este momento las obras que el Señor Jesús hace han demostrado lo que Él es. En otras palabras, Él dijo ser y lo que hace demuestra que realmente lo es. Eso hizo que unos buscaran que Él, el Señor Jesús, les aceptara para seguirle. Algunos decían, bueno, este realmente es el Cristo. Y como es el Cristo, es digno de seguirle, es digno de imitarlo, es digno de que yo aprenda de Él. Y anhelaban que Él les aceptara para seguirle. Pero aquellos que Él mismo, el Señor mismo, los llamó, les trajo, esos eran
aquellos que directamente les había llamado para servirle eran los privilegiados. Es decir, no cualquier persona era digna de ser llamado por él. Pero hemos visto en el Evangelio de Lucas que unos le servían, unos eran llamados, otros querían ser llamados por él. Así que lo que nos muestra la Escritura es que algunos anhelaban servirle, anhelaban seguirle, pero él simplemente les colocaba unas condiciones. Pero otros fueron privilegiados porque él mismo, el Rey del universo, el Señor, el Creador del cielo y de la tierra, vino sobre este mundo, capacitó y dijo: yo necesito que vengas, por favor, te necesito, te voy a llamar a que me sirvas. Y ellos serían unos privilegiados. Ahora, ¿qué estaría por encima o sería más importante que eso? Por eso el Señor Jesús dijo: aquel que no carga su cruz cada día, aquel que no está dispuesto a dejar padre, madre, mujer, hijos, aún su propia vida, no es digno de seguirme. Ahora, si alguien me está llamando, yo quiero llamar la atención. Tú que estás en este momento trabajando, que estás laborando, y de repente, escuchen esto, independientemente de lo que estés haciendo, en tu profesión te llaman a trabajar con la NASA o te llaman a trabajar allá en Estados Unidos con el presidente de Estados Unidos. Yo quiero preguntarte algo. ¿Por algún momento pensarías en tu trabajo actual o decides irte a trabajar con ellos? Sería un privilegio que de universidades prestigiosas o de trabajos prestigiosos te llamaran a hacerlo. Bueno, esto es lo que Lucas está diciendo. Algunos eran privilegiados porque el Señor Jesús mismo los había llamado. ¿Y qué estaría por encima de eso? El mensaje del reino ya se estaba completando. Él ya estaba anunciando lo que él realmente vino a hacer. Los lugares a alcanzar eran muchos, de tal manera que era necesario enviar más misioneros. Él empezó solo, luego mandó a 12, pero era necesario enviar a más personas. Los 12 no eran suficientes. ¿Qué características deberían tener aquellos que él iba a llamar para ser enviados? Como lo dije al comienzo, me gustaría hablarles bajo el título, escuchen esto: características esenciales de un misionero del Señor Jesús. Es decir, si tú eres una persona que Dios va a llamar, que Dios te llama, ¿cuáles son las características esenciales que se deben tener? Bueno, miraremos estos versículos de Lucas capítulo 10 en 4 puntos. Las características esenciales de un misionero son: número 1, debe ser llamado. Debe ser llamado. Número 2, debe ser advertido. Número 3, debe ser arriesgado. Y número 4, debe ser enfocado. Se los nombro nuevamente, los vamos a ir viendo punto por punto. ¿Qué características debe tener un misionero del Señor Jesús? Alguien que tiene el privilegio de ser llamado por él. Porque es un privilegio, no cualquiera lo tiene. Número 1, debe ser ¿qué? Llamado. Número 2, debe ser advertido. Advertido lo que eso implica. Número 3, debe ser arriesgado. Las cosas grandes requieren un riesgo, ¿cierto? Y número 4, debe ser enfocado, ¿cierto? Si yo quiero ser zapatero, pues me dedico a los zapatos. Punto. Es interesante que este capítulo, vayan a Lucas capítulo 10, verso 1, empieza diciendo que después de estas cosas. Hermano, puede hacer referencia a los últimos versículos del capítulo 9. Los últimos versículos habla de aquellos que querían seguir al Señor Jesús, pero me inclino más a todo lo que ha venido ocurriendo alrededor del Señor Jesús.
Es decir, después de estas cosas, ¿qué cosas? Hagamos referencia solo a lo que ha pasado en el capítulo anterior. Regrese al capítulo anterior. Mire, si usted va al capítulo 9, verso 1, lea, algunas Biblias tienen títulos. Ahí está el llamado a los apóstoles. Es decir, el Señor Jesús hace un llamado específico a los apóstoles. Luego, los que iban a ser llamados escucharon de la muerte de Juan el Bautista, vieron un milagro sobrenatural sobre la multiplicación de ¿qué? De los panes y los peces. Luego, si ustedes ven el verso 18, escuchan, multitudes querían irse y el Señor les dice, ¿y ustedes también se van a ir? Y Pedro dice, bueno, Señor, ¿a quién iremos? Solamente tú tienes palabras de vida eterna. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Luego, en medio de eso, escuchan que el mismo Señor Jesús dice, yo tengo que morir. Bueno, su propio maestro dice, tengo que morir. Pero también el Señor lleva a unas personas a un monte, a Juan, a Jacobo y a Pedro, y allá se transfigura, muestra que su cuerpo es diferente, ahí la transfiguración. Y por otro lado, si ustedes ven el verso 37, el Señor Jesús se muestra como un hombre que tiene autoridad sobre los demonios y los echa fuera. Es decir, la autoridad del Señor Jesús no solamente terrenal, sino también espiritual. Los demonios tiemblan ante su presencia. Pero una vez más, Él dice, debo morir. Mi propósito es morir. Ese es el evangelio. Igualmente les enseña a sus discípulos al que puede ser el mayor. Si ustedes notan, van al capítulo 9, verso 46. Juan y Jacob dice, pero ¿quién es el mayor? Dice que el mayor servirá al menor. Le animo a usted que está viendo este video que mire las enseñanzas anteriores. Dimos 7 enseñanzas del capítulo 9. Con todo lo anterior, el capítulo 10 dice, ¿después de qué? De estas cosas. Miremos el primer punto. ¿Qué características esenciales debe tener un misionero del Señor Jesús? Número 1 debe ser, ¿qué dijimos? Llamado. Los llamados deberían tener, número 1, un conocimiento específico. Específico de quién era y qué hace el Señor Jesús. Es decir, mire lo que dice el verso 1 del capítulo 10, después de estas cosas. Cuando dice después de estas cosas, hace referencia a que Dios llama a una persona, pero aquellos deben conocer lo que Él es y lo que Él hace. Hasta este momento, a los que Él está llamando, deberían saber quién era este Jesús. No era simplemente un maestro. Deberían saber lo que Él hizo y lo que estaba diciendo que iba a hacer. Eso debe ser el llamado. El llamado debería tener un conocimiento específico. Dios no llama a que alguien vaya a hablar de Él si ni siquiera le conoce. ¿Me estoy explicando? Así que el verso 1, la primera parte, nos muestra que después de estas cosas, después de que ellos conocían quién era el Señor Jesús y después de que conocían qué hacía el Señor Jesús, les hace un llamado específico. Miren la segunda parte. Dice, designó el Señor también a otros, ¿qué? 70. Cuando dice designó, es que llamó. Recuerden, multitudes seguían al Señor Jesús. En un día como hoy, y voy a hablar a este video, usted que me está viendo en este video, multitudes llenan lugares. Los templos están llenos de gente que quiere seguir al Señor Jesús. Pero de esos que van a esos templos, el Señor dice aquí que llamó. Multitudes le seguían en ese tiempo y Él llamó también, así como llamó a los 12, llamó también a otros, ¿qué? 70. Algunas versiones dicen 72 y no quise enfocarme en eso. Lo importante aquí es que dice que llamó a otros. Llamó a otros 70. Es decir, que la tarea misionera del Señor Jesús
no es individual, no es de unos pocos. Dios requiere llamar a otros. Es la multitud, los discípulos y los apóstoles. Así que de la multitud, Él ve sus discípulos y de esos discípulos ya había llamado a los apóstoles. De esos discípulos llama a otros. Los apóstoles, hermanos, no eran suficientes para abrir el camino por donde Él debería ir. Así que sus discípulos, de ahí de la multitud, llamó ¿a quién? A otros. ¿Y qué hizo después de llamarles? Les da como tercera cosa una misión específica. Hemos dicho hasta aquí, de esos que son llamados, deben tener un conocimiento específico, deben tener un llamado específico, pero deben tener una misión específica. Misión específica. Mire lo que dice la tercera parte de Lucas 10. Designó el Señor también a otros 70, a quienes, ¿qué dice? Envió de 2 en 2 delante de él a toda ciudad y lugar a donde debía de ir. ¿Saben que esto mi esposa me dice, te estás volviendo loco a veces? Porque yo de verdad, a mí me pasa, yo no sé si a mi hermano James cuando prepara las enseñanzas, a mí me pasa que yo me puedo quedar a veces hasta media hora mirando el techo. Y me quedo ahí procesando algún versículo bíblico. Y media hora no es cualquier cosa. Pero leo el texto y cuando leo el texto, esto que dice a continuación fue algo de los que me dejó mirando al techo por varios minutos. Me quedé procesando porque la Biblia dice, número 1, que los envió de 2 en 2 delante de él. ¿A dónde? A toda ciudad y lugar donde él debería ir. Y yo me puse a pensar que por lo general, y yo sé que usted está viendo este video y va a ir en contra a lo mejor de lo que Dios puso en mi corazón cuando parecía loco mirando al techo. A Dios no le agrada que los misioneros caminen solos. A Dios no le agrada que tú viajes anunciando el mensaje de Dios solo. Aquí el Señor le plació, ya lo vamos a ver más adelante, a los apóstoles los envió de 2 en 2. Y ahora dice que a ellos también, que dice que los envió de 2 en 2 delante de él al lugar donde iba de ir. Ahora, ¿por qué los envía de 2 en 2? Si hay una sola persona, escuchen esto. Si hay solo un misionero haciendo la tarea del Señor Jesús, las personas que lo reciban podrían poner su mirada en ese misionero y no en el que lo envió. La persona que va a mostrar al Señor muy seguramente se va a querer mostrar él. O se muestra a él o la gente lo va a mostrar a él y no miran al Señor. Es lo que pasa generalmente en algunas iglesias, que las iglesias ponen la mirada en el pastor y no ponen la mirada en aquel que envió a ese pastor. ¿Me estoy explicando? Así que la Biblia nos presenta que es necesario ir de a 2. Como dice el libro de Eclesiastés, son mejores 2 que 1. Y en otras palabras, los que irían serían solo los teloneros. ¿Saben qué es el telonero? Bueno, yo vi una noticia ayer, nuestro hermano, uno de los hermanos de la iglesia, usted no sabe el nombre, pero nos contaba que aquí en Bogotá hubo un concierto que asistió mucha gente al Estadio El Campín. El viernes y el sábado, pero yo vi la noticia, la principal noticia, y hablaba de una persona que se presentó en el estadio y el concierto empezó creo que como a las 7 de la noche o a las 8 de la noche, pero el artista principal se presentó hasta las 10 de la noche, 2 horas después.
Entonces uno dice, ¿qué pasa con esas 2 horas después? Bueno, las personas llegan al estadio, llenan el estadio, y los que participan de ese concierto antes de que pase el artista principal, a ellos se les llama teloneros. Es decir, le abren el espacio para que el show principal, que fue a las 10 de la noche, todos estén ya eufóricos. ¿Me estoy explicando? Pasan otras bandas, cantan y todo. De la misma manera, el Señor Jesús, mire lo que dice el verso 1 del capítulo de la última parte: a quienes envió de 2 en 2 delante de él a toda ciudad y lugar a donde él habría de ir. Es decir, él les dice, vayan y abran la apertura porque yo voy a ir. Y aquí es donde yo les digo, muchos misioneros hoy en día se presentan como ellos, pero no presentan a aquel que los envió. Pongamos un ejemplo: Juan Bautista. Juan Bautista, él simplemente, ¿qué dijo? Yo solo soy una voz. Soy una voz que clama en el desierto, ¿cierto? Clama en el desierto. Yo, no me miren a mí, dijo Juan Bautista. No me miren a mí, miren a aquel a quien me envió. Tengamos cuidado cuando Dios nos usa y dejamos que las personas nos miren a nosotros y no a Él. Ya ahorita voy a hacer algunas aplicaciones particulares, pero lo que sí es cierto es que una persona que ha sido llamada por Él debe tener conocimiento de lo que es Dios y lo que hace Dios. Una persona que es enviada por Dios, Dios tiene que llamarlo. No hay llamados donde, yo sentí que Dios tal cosa. No. Dios de manera específica por su palabra los llama, y en ese llamado les envía que no deben mostrarse ellos, sino que deben ir al lugar donde Él va a ir. ¿Estoy siendo claro? Ahora, ¿qué característica esencial debe tener un misionero del Señor Jesús? Hemos dicho, primero debe ser ¿qué? Llamado. Número 2, debe ser advertido. Advertido. Miren el verso 2, por favor. ¿Por qué advertido? Y les decía, es decir, les habló, les advirtió. La mies, a la verdad que mucha, los obreros pocos, por tanto rueguen al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Aquí, ¿qué les está diciendo? La cosecha es mucha. Está diciendo el Señor Jesús, estoy solo en el contexto de Samaria, de Galilea, de Judea. Y la cosecha es mucha, es decir, hay mucha gente que necesita escuchar el mensaje. Así que les advierto, ustedes van a ir a un pueblo y va a haber mucha gente por anunciarles. Hay harto por trabajar. Lo segundo, los que trabajan son pocos. Ustedes notaron que me está siguiendo mucha multitud, dice el Señor Jesús, pero hay solo 70. Los obreros son pocos, o los que trabajan son pocos. Pero la tercera cosa que hay que tener en cuenta es: rueguen al Señor de la mies que envíe obreros ¿qué? A su mies. Ahora, de manera particular, el Señor está diciendo, van a llegar a poblaciones donde hay mucha gente que necesita escuchar el mensaje, pero pocos se animan a ir a hacer la tarea. Así que hay que rogar al Señor, Señor, por favor, trae más misioneros. Esa debe ser nuestra oración. Señor, trae más misioneros porque la cosecha es mucha. Bueno, cualquier parecido con la realidad sería pura coincidencia. En cada uno de nuestros contextos, en este contexto donde está esta iglesia local, pero en ese contexto donde usted me está viendo en este video, a medida que avanza el tiempo, sigue creciendo la población que necesita escuchar el mensaje. ¿Sabes una cosa? En este contexto somos una zona donde hay varios barrios alrededor y mucha gente necesita escuchar el mensaje. Pero ¿saben cuál es el problema? Siguen faltando hoy en día obreros.
Hay pocos que dicen, ay, pero pastor, yo no quiero firmar pactos de compromiso. Bueno, pocos se comprometen. Y si no hay compromiso, pues menos Dios los va a enviar, porque no hay compromiso. Se ha comprobado que de las iglesias locales, por lo general, los que ayudan a recoger la cosecha son máximo el 20%. El otro 80% son multitud. Solo participan de una iglesia. Solo el 20% están haciendo la tarea. Así que, ¿qué debemos hacer? Rogar al Señor que Dios envíe obreros, o que hoy que me estás escuchando, Dios te pueda estar llamando y pueda ser usado para que el mensaje del reino llegue a más lugares. Esa debe ser nuestra oración. Oramos para que en esta iglesia local haya más comprometidos, haya más diáconos, haya más pastores, haya más misioneros. Que alguien de aquí diga, vea, pastor, yo ya no voy a vivir más en este barrio, pero me voy para otro barrio y allá vamos a abrir otra iglesia y vamos a anunciar el evangelio. Ese es el propósito de Dios. Estoy siendo claro. Así que, ¿qué hemos dicho? ¿Qué características esenciales debe tener un misionero del Señor Jesús? Número 1, que debe ser ¿qué? Llamado. Y número 2, que debe ser ¿qué? Advertido. La mies es mucha. Hay mucha gente alrededor que no conoce del Señor. Bueno, no esperes que el pastor haga solo la tarea. Dios te está llamando. Los obreros son pocos, sí, pues uno ve aquí, bueno, ¿quién hace esto? ¿Quién hace lo otro? Bueno, Dios quiere más obreros. Roguemos al Señor por ellos. Número 3, miremos, el llamado o el misionero del Señor Jesús debe ser arriesgado. Si Dios te llama a ir a hacer la tarea, esto implica un riesgo. Implica un riesgo. Vayan por favor al verso 3. Mire lo que dice el verso 3 de Lucas capítulo 10. Mire lo que dice. Y he aquí yo les envío como ¿qué? Corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. Bueno, dijimos que un misionero, esto le implica un ¿qué? Riesgo. El verso 3 empieza diciendo id. Y por un lado, cuando se trata del llamado del Señor Jesús, la orden aquí está imperativa y debe ser obedecida. No es que, ay, yo miro a ver si voy. Recuerde que en enseñanzas pasadas, cuando el Señor llamó a personas, ay, deja que primero vaya y sepulte a mi padre. Dijo, aquel que mirando su mano en el arado vuelve atrás, ¿cierto? No es digno. Así que aquí hay una orden. El Señor te llama y el Señor te ordena vayas. Pero cuando usted va, ¿qué implicación tiene ser comisionado o enviado? Número 1, implica riesgo. Mire lo que dice el verso 3, la segunda parte. Yo los envío como corderos en medio de ¿qué? Mírenme acá. ¿Saben por qué usted y yo no tenemos problemas con nuestros vecinos y amigos? Porque no anunciamos el evangelio. Pero el día que tú le anuncies el evangelio, el día que tú le digas a tu vecino, o te arrepientes o te vas para el infierno, tienes un problema delante de Dios y es tu pecado. Esa mujer con la que andas no es tu esposa, estás en fornicación. No andes robando porque entonces te va a ir mal. El día que tú le anuncies el evangelio a las personas, ahí te van a querer comer vivo. Cuando yo voy, escuchen esto, escuché esto de un pastor llamado Adrian Rogers, no sé de quién lo tomó él. Pero él decía que cuando yo no tengo problemas en mi vida, cuando los vecinos dicen tan chévere todo, es porque yo estoy en la misma dirección donde van ellos, donde va Satanás, y todos contentos. Pero cuando tú vas en contravía de Satanás, ahí te los vas a encontrar de frente y ahí vas a tener problemas. El Señor Jesús dice, yo los envío con un riesgo, los envío una comparación como corderos en medio de lobos. Yo quiero preguntar, ¿cómo se siente un cordero en medio de lobos? Asustado, con miedo. Y el Señor Jesús dice, yo los envío como corderos en medio de lobos.
Vea, hace muchos años estaba visitando una hermana que ya murió, anciana ella, aquí en el barrio Gran Colombia. Y recuerdo tanto que iba con mi guitarra. En ese tiempo yo tocaba acá la guitarra en los grupos. Iba con mi guitarra y cuando iba avanzando, yo era el pastor y tenía el poder del Espíritu Santo. Y gloria a Dios, aleluya, voy a orar por la hermana. Y yo voy con mi guitarra y se me acerca un perro a morderme. Así que yo, para no dejarme morder, saco mi guitarra y me defiendo. Y se me vienen como 20 más. Y yo recuerdo tanto que yo no sabía si pegarles con la guitarra, defenderme. Yo lo que decía es, auxilio, sálveme. En pleno potrero, nadie me escuchaba. Bueno, pensé en este texto que el Señor nos envía como corderos que en medio de lobos. Cuando tú quieres hacer la obra de Dios, la gente te va a querer comer vivo. Implica riesgos, pero también implica dependencia. Miren lo que dice el verso 4. No llevéis ¿qué? Bolsa, ni alforja, ni calzado. En otras palabras, no lleve dinero, no lleve cambio de ropa, ¿cierto? No llevéis ¿qué? Ni zapatos adicionales. Váyase con lo que usted tiene puesto. ¿Sí? ¿Qué está diciendo el Señor? En esta misión aprenda a depender de mí y no aprenda a depender de usted. Porque es que la gente dice, yo voy a servir al Señor cuando tenga carro. Yo voy a servir al Señor cuando mi situación económica mejore. Yo voy a servir al Señor cuando tal cosa. Y le ponen dependencia humana. No, si Dios te manda, deja de depender por ti solo. El Señor pondrá a aquellos que van a suplir esas cosas que necesitas. Y mire lo que me dice, me encanta que dice, y no saludéis a nadie por el camino. Bueno, Señor, usted está diciendo que seamos groseros cuando vamos a hacer la misión. El Señor está en un lugar y le dice a estos 70, vayan por favor y no saluden a nadie por el camino. Bueno, lo que pasa es que el saludo nuestro de hoy en día es, ¿qué mano? ¿Cómo les fue? Bien, ya, hasta luego. Y me voy. No, un saludo judío, ¿saben qué implicaba? Abrazarlo, besarlo, entrarlo a la casa, lavarle los pies, darle de comer, atenderlo esa noche, hospedarlo, al otro día darle desayuno y sobre las 3 de la tarde del otro día lo despachaban. Ese era un saludo judío. Usted se imagina si el que fue enviado empezara a saludar así a todo el mundo, ¿cuándo llegaría? Lo que está diciendo el Señor es, implica que usted dependa de Él, pero escuchen, no se distraiga. Si Dios te está mandando algo, no se distraiga. Enseño un texto donde dice que el soldado que es llamado por el Señor no anda en los negocios de esta vida. En otras palabras, si Dios te envió como misionero, no andes distrayéndote en cosas que no te convienen. Todo empezó con el Señor Jesús, luego sus apóstoles, y les comisionó que llevaran el mensaje, y ahora la tarea sería para sus discípulos. Mire, la tarea no ha cambiado, la misión del Señor Jesús no ha cambiado. Vayan a Lucas capítulo 9, recordémoslo, verso 1. Mire cómo fue la misión para los apóstoles. Mire, Lucas capítulo 9, verso 1. Habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio ¿qué? Poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Mire, les delega autoridad y les dice sanen enfermedades. Y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Y les dijo, no tomen nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llevéis 2 túnicas. Y en cualquier casa donde entren allí, quedad allí y de allí salid. Y donde quiera que no recibieren, salid de aquella ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. ¿En testimonio de qué? Contra ellos. Si ustedes notan, las mismas palabras que usó con los discípulos, los apóstoles, son las que está usando con los 70. Y lo mismo, la misión no va a cambiar.
La misión es la misma, no va a cambiar. Los llamados debemos entender que si el Señor le persiguieron, con nosotros también lo hará, no será la excepción. Somos misioneros, el Señor quiere que hagamos la tarea. Así que, ¿qué hemos dicho? ¿Qué características esenciales tiene un misionero del Señor Jesús? Por un lado es que llamado, segundo es que advertido y tercero debe ser arriesgado. Pero por cuarto punto y último, debe ser enfocado. Ya hemos dicho, cuando es un enfoque es que yo no ando saludando a todo el mundo por el camino. Yo voy hacia lo que Dios me mandó. Pero vea, no hay nada más peligroso que una persona cuando se le delega autoridad. ¿Han notado cuando de repente una persona lo ascendieron a jefe? No hay nada más peligroso que una persona con autoridad. O cuando tiene unos pesos de más, o cuando tiene propio carro, ¿cierto? Mejor dicho, se cree de otro estrato, ¿cierto? Y mira todo debajo del hombro. Muchas veces esa autoridad es mal usada. Mírenme en esto, hermanos. El Señor Jesús a sus 70 les está dando autoridad para que vayan y sanen enfermedades y echen fuera demonios. ¿Se imagina estas personas con esa autoridad? Iban a llevar paz y hablar del evangelio de Dios. Una cosa es decirlo, otra cosa es vivirlo. La visión del Señor Jesús nos lleva a tener un foco preciso y no desenfocarnos. ¿Cuál era la comisión principal que ellos llevarían? Vayan al verso 5. Mire lo que dice el verso 5. En cualquier casa donde entréis, primeramente decir que, ¿qué es lo que ellos deberían llevar? Paz. En cualquier casa donde ustedes entren, digan, paz sea a esta casa. En otras palabras, shalom. La palabra que usan los judíos, shalom o paz. Es decir, el Señor les está diciendo, vea, yo vengo a ustedes primeramente diciéndoles que ustedes tienen paz, paz. Ahora, si hubiera allí algún hijo de paz, porque en toda la casa no hay paz, hay algunos que no tienen paz. Dice, vuestra paz reposará sobre él. Y si no, ¿qué dice? Esa paz se volverá, estoy en Lucas capítulo 10, verso 6, ¿se volverá a dónde? A vosotros. Así que por un lado ellos deberían llevar ¿qué? Paz. Por otro lado deberían llevar humildad o ser humildes. ¿Por qué digo esto? Miren lo que dice el verso 7. Y posad en aquella misma ¿qué? Casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero ¿qué es? Digno de su salario. No se pasen de casa en casa. Ay, no, aquí dan solo ensalada todos los días. Yo me voy para otra casa que den carnecita. Bueno, lo que está diciendo el Señor aquí es, sean humildes. Si en la casa donde ustedes les ofrecieron como misioneros para quedarse, les tocó dormir en el piso, pues duerman en el piso. Ah, si les tocó un buen colchón, pues duerman en ese buen colchón. Quédense en esa casa, y si en esa casa les dan de comer, pues por favor, coman ahí lo que les den. Sean humildes. Por un lado, lleven paz. Por otro lado, lleven ¿qué? Humildad. Pero por otro lado, miren lo que dice el verso 9. Lleven sanidad. Lleven salud. Dice, sanad a los enfermos que haya en ella. Cuando usted visite una casa y si alguien está enfermo, ¿qué debe hacer usted por esa persona? Orar. Orar por esa. Pero recuerde que usted está siendo misionero. No es usted, es el que lo envió el que va a sanar esos enfermos. Y por último, ¿qué debe llevar? El evangelio. ¿Por qué? Dice, y díganles, se ha acercado a vosotros, ¿qué, hermanos? El reino de Dios. Se ha acercado el reino de Dios. Es decir, la tarea principal de un misionero, según el verso 5 en adelante, es que llevo paz, llevo humildad, llevo sanidad y llevo el evangelio. La iglesia del Señor Jesús, tenemos que tener cuidado de desenfocarnos.
Dios no nos ha llamado a hacer más cosas de lo que Él tenía previsto desde el comienzo. La tarea empezó con los apóstoles, luego con los discípulos y avanzó hasta hoy en día. No podemos estar haciendo lo que Dios no nos llamó a hacer. Miremos algunos textos que nos soportan estas 4 verdades. Simplemente las voy a leer, tómela como referencia. Lo que debemos hacer como misioneros. Por un lado, Dios dice que cuando se llegue a una casa, ¿qué hay que llevar? Paz. Romanos capítulo 5, verso 1 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio del Señor Jesucristo. Esta mañana tuve la oportunidad, antes de la escuela dominical aquí, de ir a una casa y me dijeron: venga a orar por el enfermo. Había una persona demasiado ya enferma, a punto de morir. Pero yo les decía: miren, el solo hecho de que vengan, que yo pueda venir acá, quiero decirles que no solamente él, todos ustedes tienen un problema delante de Dios. Todos tenemos un problema, y es el pecado. Y eso nos mantiene inseguros. La gente no duerme por su pecado. Así que quiero decirles que si ustedes creen en Jesucristo como Señor y Salvador, sus pecados son perdonados y ahora tienen paz para con Dios. Justificados pues por la fe, dice la Biblia, tenemos ¿qué? Paz para con Dios. Ahora, lo segundo que les dije es que ustedes debemos los misioneros llevar humildad, ser humildes. Mateo 11:29 dice: llevad mi yugo sobre vosotros. Y el Señor Jesús dice: aprended de mí, que soy ¿qué? Manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Aprendemos la humildad del Señor. Luego, lo tercero que les dije es: sanen a los enfermos. Y aquí uso un texto de Juan capítulo 14 verso 12. Dice: de cierto os digo que el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Déjeme dar una aplicación aquí. Aquí la Biblia dice: no es que tú eres mayor que el Señor Jesús. Aquí dices que tú puedes hacer mayores obras que Él hizo. ¿Y por qué? Porque Él, mientras estuvo en esta tierra, no pudo estar en los lugares que tú podrías ir hoy en día, porque era hombre. Pero su espíritu, el que Él prometió, ese espíritu viene sobre ti. Y Juan 14:12 dice: de cierto les digo que el que cree en mí, las obras que yo hago, Él las hará también. Pastor, ¿quiere decir eso de que si hay un enfermo y yo oro por él, se puede sanar? Sí, pero no es por ti, es por el que está actuando por medio de ti. ¿Me estoy explicando? Es decir, esa labor no solamente es de los pastores, esa labor también puede ser aquellos que Dios está enviando. Si te envió a una casa, si te envió a un transporte, en esos lugares haz la tarea. Y por último, Marcos 16:15 dice: y les dijo: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. La tarea es predicar ¿qué? El evangelio. Dice Marcos 16:15 en adelante: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Notan, el que no creyere habrá condenación. Y estas señales seguirán a los que creen: en mi nombre echarán fuera demonios, habrán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño, sobre los enfermos pondrán sus manos y se sanarán. ¿Por qué digo estos textos, hermanos? Porque hoy en día atendemos personas que parece ser que la labor misionera es solo de los pastores o de los diáconos. Si tú crees que Dios te hace un llamado, por favor, déjate usar por el Señor y ve a los lugares que Él te ha encomendado. Y ora por los enfermos, y ora por los que están ahí débiles, que Dios te puede usar. Ahora, ¿tendrá éxito un misionero en todos los lugares donde Dios lo envía? ¿Qué pasa si como misionero del Señor Jesús llevo paz, tengo buena actitud, sano a los enfermos, proclamo el reino de Dios, pero aún así no soy bien recibido? Vayan a una mala noticia, vayan a 10
Lucas capítulo 10, verso 10. Mire lo que dice. Lucas 10, 10. Mas en cualquier ciudad donde ustedes entren y no lo reciban, saliendo por sus calles, díganle: aún el polvo de vuestra ciudad que se ha pegado a vuestros pies, la sacudimos, ¿qué dice ahí? Contra vosotros. Es decir, ustedes no quieren aceptar el evangelio, pues como un símbolo, yo me sacudo aún el polvo de los pies que tomé. Pero sepan algo, dice ahí: el reino de Dios se ha acercado, ¿qué? A vosotros. Y os digo que en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma que para aquella ciudad. Es decir, si usted llega a una casa como misionero y usted llega con la actitud de predicar el evangelio, de llevar paz, de decirle que Cristo perdona tus pecados, que arrepiéntete, y oras y los enfermos se sanan, y aún así dicen: yo no quiero ir por esa iglesia, yo no quiero ese Jesús, yo no quiero eso. Bueno, por acá yo no vuelvo. Por acá yo no vuelvo. No soy digno de que yo traiga este mensaje, porque es un mensaje esperanzador. Simplemente, qué terrible fin les espera a aquellos que rechacen el evangelio. Qué terrible fin. Así que concluyo. Ha pasado el tiempo y el Señor sigue llamando misioneros para que lleven el mensaje del reino de Dios, y que el reino de Dios se ha acercado. Ha pasado el tiempo, pero recordemos que es un privilegio ser parte de los que servimos. Tener la oportunidad de llevar paz, la autoridad de sanar los enfermos, se le concede a aquellos que han sido llamados y proclamen ese mensaje. ¿Podrás decir hoy: Señor, heme aquí, envíame a mí? ¿O podrás decir como muchos: heme aquí, envíalo a él? Que eso es lo que pasa con muchos. Heme aquí, envía a otro, Señor. Bueno, hoy puedas decirle: Señor, yo quiero que tú me llames, quiero ser un misionero tuyo. Podrás decir hoy: yo estoy dispuesto a que miren al Señor y no vanagloriarme cuando estoy siendo usado por Él. Eso debe ser un verdadero llamado del Señor. Pero no quisiera despedirme en esta hora sin hablar con aquellos que a lo mejor no tienen a Jesucristo como Señor y Salvador. Usted que está viendo este video, a lo mejor hoy para ti yo soy un misionero, y te puedo decir que Dios quiere que te reconcilies con Él. Ven en arrepentimiento para el perdón de tus pecados, y que Dios envió a su Hijo, murió, derramó su sangre, fue sepultado, al tercer día resucitó y pronto volverá. Ese es el evangelio. Y si tú crees eso, tendrás paz para con Dios. Si pones tu fe en esa verdad, no simplemente tendrás paz y vendrá paz a tu vida, sino que serás un candidato para hablar a otros de lo que Dios hizo contigo. Serás un misionero. El reino de Dios ha llegado a tu vida. ¿Lo crees? A Él sea la gloria. Oremos. Padre, damos gracias por tu palabra. Damos gracias por las características esenciales que debe tener un misionero. Te rogamos, por favor, que nos des la oportunidad de ser llamados por ti. Qué privilegio, Señor. Aunque implique riesgos, qué privilegio de poder ir a orar por enfermos y que se sanen. ¿Por qué no le dices hoy: Señor, yo he creído en ti, sé que me has llamado? Te ruego, por favor, que cuando tú me envíes a alguna casa, algún barrio, alguna ciudad, algún lugar, que yo pueda ser instrumento tuyo para que la gente sea salva, sea sana y puedan también proclamar el mensaje en los lugares donde están. Quita de mí el miedo, quita de mí aquello que no te honra y permíteme ser usado por ti. Porque te lo rogamos, Padre, dándote gracias. Señor, en esta hora, reconociendo de que tú eres Dios, quien nos bendice y obra para nuestro bien. Honramos tu nombre en Cristo Jesús, dándote gracias. Amén. Amén.